Saludos, mi nombre es Santa Reyes, soy estudiante de psicología. Le voy a estar hablando acerca del fundamento teológico de justicia, ética y moral. La concepción clásica de justicia en filosofía se dirige principalmente al desempeño de la voluntad humana respecto a la praxis del bien y la adquisición del conocimiento. En tal sentido determina la mentira como ignorancia, de modo que sólo participan en la praxis de la mentira cuando quienes tienen en su haber de demostrar virtud adolecen de ella capacidad, conocimiento, bondad para lograr sus pretensiones. La justicia, del latín justicia, es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de su norma jurídica. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes en el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones en las personas e instituciones autorizadas, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Fundamento y pensamiento de la justicia. Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de las sociedades modernas un fundamento formal que intervienen dentro del mismo concepto y que son explicadas de la siguiente manera. 1. Fundamento cultural. Se basa en un consenso entre los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo. 2. Fundamento formal. Es el cualificado formalmente por un conjunto de personas designadas que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros de la sociedad. 3. El pensamiento griego anterior a Sócrates vinculaba la idea de la justicia a la del orden. 4. Los juristas romanos entendieron la justicia en principio de manera marcadamente subjetiva, partiendo de que lo justo era lo que se acomodaba al derecho, reputaban justa la voluntad de acatarlo. El pensamiento cristiano abordó la cuestión de la justicia, aunque en la Biblia dicho concepto se refiere en general a la fidelidad del ser humano, a la alianza y en definitiva a la santidad. Puntos esenciales de la justicia. Los puntos esenciales a este respecto pueden sintetizarse muy sumariamente de este modo. Primero, adoptar como idea básica de la justicia la norma moral de dar a cada uno lo suyo, formulada. 2. Recoge esencialmente la clasificación aristotélica de la justicia, aunque con mayores puntualizaciones, distinguiendo entre una justicia general o legal. 3. Evidencia la íntima relación existente entre las ideas de la comunidad, la ley, bien común y justicia. La justicia es un principio superior que debe atenerse la ley positiva emanada de la autoridad comunitaria y la finalidad de esta ley debe ser el bien común y esclarecerse la relación que media entre justicia, ley natural y ley divina. Significado de justicia. La justicia en general es el orden de las relaciones humanas a la conducta del que se adapta a este orden. Se puede distinguir dos principalmente significados. El significado según el cual la justicia es la conformidad de la conducta a una norma, aquel por el cual la justicia constituye la eficiencia de una norma o de un sistema de normas
entendiéndose por eficiencia de una norma una determinada medida en su capacidad de hacer posibles las relaciones entre los hombres. Contra ella se peca también de diversas formas, como por ejemplo cuando los países ricos se aprovechan de los avances científicos y técnicos, de los precios de la materia prima y del poder bélico, o de la industria a momentos perjudicando grandemente a naciones más pobres. Análisis del significado de lo bueno, lo malo y la felicidad. Tiene origen en el siglo V a.C., cuando pensadores y filósofos griegos observaron, estudiaron y reflexionaron sobre el proceso de cómo comenzaban a llegar rumores y noticias de las costumbres de los pueblos vecinos, muchas tomadas con asombro y disgusto y clasificadas socialmente como malas. Desde su punto de vista, dicha reflexión de lo bueno y lo malo no surge de un enfrentamiento entre fuerzas del bien absoluto y fuerzas del mal absoluto. Simplemente surge del enfrentamiento a lo diferente y a su necesidad de compararlo frente a lo cotidiano, que siempre pasa más desapercibido por la costumbre. Conceptualización de lo malo. Richard J. Bernstein, profesor de filosofía en la New Shore University de Nueva York, plantea las diferencias que existen entre el mal radical y las formas ordinarias de comportamiento inmoral. Bueno, es un adjetivo partiendo del bien. Bien en general es todo lo que posee valor, precio, dignidad, mérito, bajo cualquier título de lo que pase bien. En efecto, en la palabra tradicional para indicar lo que el lenguaje moderno se denomina valor, un bien es un libro, un caballo, un alimento, cualquier cosa que se pueda vender o comprar. Un bien es también la belleza, a la dignidad, la virtud humana o una acción virtuosa, en particular, un comportamiento aprobable. El desafío de la felicidad. Epicuro sostuvo que la felicidad no puede hallarse en la vida disipada, ni en la riqueza, ni en nada que genere dependencia, pues la preocupación por mantener lo que se tiene impide la felicidad. Para Epicuro es la ausencia de la perturbación dada por la serena razón de que enjuicia los actos de modo sereno, logrando la paz del alma. Aristóteles sostuvo que la felicidad solo puede hallarla el ser humano virtuoso, cuya voluntad tiene una disposición permanente hacia el bien, lo que se denomina virtud. Enseña que el ser humano naturalmente tiende a ser placenteros, huyendo de las tristes y pensadas. Pero hay placeres que no son bienes, pues son reprochables, y el hombre que la prefiere es un conjunto que no podrá ser feliz. La escuela elástica. Para la escuela elástica fundada por Zenón de Sirio a fines del siglo XV, la felicidad se logra viviendo conforme a la naturaleza nacional, siendo indiferente al dolor, a las pasiones y al placer. Agustín subordinó todos los fines intermedios a fin último de llegar a Dios. Immanuel Kant la definió como aquel estado que acompaña al ser racional, que en el conjunto de su vida le sucede
lo que quiere y desea, independientemente de la moral. Platón dice que la felicidad está en el movimiento tranquilo, la cual significa en el pensamiento griego. Conceptualizaciones de la ética. La ética en general es la ciencia de la conducta. Existen concepciones fundamentales de esta ciencia, a saber, primera concepción, la que considera como ciencia del fin al que debe dirigirse, a la conducta de los seres humanos y de los medios para lograr tal fin, tanto el fin como los medios de la naturaleza del individuo. Segunda concepción, la que considera como ciencia del impulso de la conducta humana e intenta determinarlo con vista o dirigir o disciplinar la conducta misma. La ley positiva, determinación de la norma y del valor moral. Se habla de la norma moral y de su significado. Ahora bien, ¿cuáles son estas normas o leyes que rigen el comportamiento ético, así como su clasificación? La naturaleza racional del ser humano va descubriendo la norma en sí y en toda la creación. Él es para sí mismo la norma, rectamente entendido desde aquí el principio de Pitágoras, de que el hombre es la medida y la norma de todas las cosas. Conciencia moral es la realidad decisiva para la vida de cada ser humano y para la vida en la comunidad. El fondo insobornable de la persona está en su conciencia, donde acontece la autenticidad más profunda del ser humano. La palabra conciencia proviene del latín conscientia, que significa saber, en un saber compartido. Compartir el saber puede aparecer en varias direcciones como acusación, disculpa, ayuda, como garantía, entre otros. Muchas gracias.